Buenas noches, maestro. Adelante, por favor. Gracias, maestro Víctor. Pues buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Temas Selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con la presencia de un gran amigo del colegio y por supuesto del suscrito. Me refiero al señor juez Gerardo Alarcón López, quien nos va a hablar del tema teoría racional de la prueba. Como todas las semanas, solicito amablemente a todas y a todos ustedes, silencien su micrófono a efecto de no distraer a nuestro distinguido disertante. Habrá un espacio de preguntas y respuestas o en su caso la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro exponente de la noche. Muy buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Pues es para nosotros un privilegio contar esta noche con la presencia del señor juez Gerardo Alarcón López. El señor juez Gerardo Alarcón López es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Derechos Humanos, la cual cursó en el Instituto de la Judicatura Federal. De igual manera es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, además de ser doctor en Derecho. Ha impartido diversos cursos de capacitación en el Instituto de la Judicatura Federal. En el ámbito profesional, se desempeña como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. Bienvenido, señor juez, está en su casa. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Eduardo Martínez, amigo. Gracias por la invitación al colegio. En ese sentido, pues para no perder más tiempo, voy a avanzar un poquito sobre el tema del razonamiento probatorio. El predominio casi absoluto que ha tenido nuestra cultura jurídica de derecho germánico ha tenido la concepción normalmente de la eh, persuasión, esto es de la convicción judicial vinculada a la prueba, esta concepción de carácter persuasivo, y ha sido un lugar común casi indiscutido la vinculación respecto al tema o el concepto de convicción judicial. Resultado de ello, la valoración en conciencia de los juzgadores ha debilitado de alguna forma la legitimación que debería de tener el Poder Judicial en términos generales para el momento de emitir una determinación. Esto es la motivación y la decisión dentro de un haz de derechos fundamentales, particularmente el derecho fundamental a la prueba. Y es ahí a donde yo me quiero concretizar un poquito, quiero hacer esta breve charla en función de este derecho fundamental a la prueba y al debido proceso. Desde el punto de vista de la sociología de las ideas, la asunción de este modelo de carácter persuasivo se vincula directamente con la concepción de la convicción judicial, esto es, la conciencia psicologista o subjetivista que tienen al día de hoy incluso muchos juzgadores, no nada más juzgadores, sino también operadores del propio sistema, fiscales, defensores o abogados litigantes. Y es aquí a donde adquiere especial relevancia esta teoría racional de la prueba. Se explica que esta concepción persuasiva se explica que no se percibe la necesidad de estudiar el razonamiento probatorio en esos términos a partir, reitero, de esta concepción vinculada directamente a la convicción judicial, que incluso se ve reflejada desde el punto de vista positivo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 402, cuando menciona que el juez adquirirá convicción judicial en ese sentido, se apela a un tema de carácter psicologista o de carácter subjetivista. Entonces, la función que desempeña esta concepción racionalista, que ya está positivizada e incrustada en nuestro ordenamiento jurídico a partir de diversos precedentes, que al final les voy a hacer mención de ellos, nos permite de alguna forma
verificar o tenerlo como una herramienta dentro de este derecho fundamental a la prueba. Hay muchos criterios ya al día de hoy emitidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde a través de constructos jurisprudenciales y adquiriendo desde el ámbito sociológico estos temas, se puede decantar o se puede establecer este razonamiento de carácter inferencial, el cual desafortunadamente en nuestras instituciones, en las escuelas de derecho a nivel nacional, no se le da mucha importancia, pero que en la actualidad adquiere una dimensión bastante importante para legitimar y como una herramienta para los operadores del propio sistema. ¿Cómo impacta esta concepción de la teoría racional de la prueba? ¿Qué intersecciones tiene? Básicamente, esta teoría subjetivista, reitero, apela a esta conciencia de carácter psicologista en el razonamiento probatorio, y los criterios en donde impacta es en la corrección de la decisión y la motivación de la propia sentencia. Una serie de interacciones que tienen que ver, o intersecciones que tienen que ver justamente con la correcta aplicación del derecho. Esto es entender esta teoría racional de la prueba como una garantía de seguridad jurídica en materia de hechos, de protección de los derechos fundamentales a partir de la reforma constitucional de 2008, en términos del artículo 20 constitucional en sus diversos apartados, tanto para imputados como personas que comparecen en carácter de víctima, y en términos del artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pareciera un artículo pequeño, pero tiene un gran calado y que se va desenvolviendo durante todas las etapas del propio procedimiento. Este artículo, que es muy pequeño, reitero, para el esclarecimiento del hecho, pero que de manera neurálgica se puede implementar durante todo el desarrollo del procedimiento. Fíjense que la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios jurisprudenciales y en relación con este artículo 2 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 21 y 102 constitucionales, ha establecido de manera muy concreta en el amparo, en la jurisprudencia 74 de 2018 y en relación con el amparo directo en revisión 7955 diagonal 2019, que se sesionó el 23 de junio de 2021, en materia de la violación al derecho a la asistencia consular y el impacto en la valoración de la prueba por un tribunal de apelación, facultado para esos efectos en términos del artículo 468 del Código Nacional, particularmente en dos párrafos. El párrafo 90 y 91 de este amparo directo en revisión mencionó lo siguiente. ¿Y por qué es importante mencionar y partir de esta idea? Menciona que el juez de control que se incorporó con esta reforma de 2008 del sistema de justicia penal y de seguridad jurídica para el país, de seguridad pública, perdón, que esta figura del juez de control opera como una garantía de carácter orgánico y principal guardián de derechos en las primeras fases del modelo acusatorio. En estas partes, en estas etapas, el juez de control eh, tiene una función de racionalidad de la que en principio se deben de hacer cargo todos los jueces. Menciona que cada una de estas etapas del artículo 211 y que establece las etapas del sistema penal acusatorio, en cada una de ellas se cumpla con una función especial de depuración respecto a la subsecuente, de tal forma que al momento de llegar al juicio, éste fluya de manera dinámica, continua, sin tropiezos constantes que requieran reponer el propio procedimiento. Se menciona en esta ejecutoria y en otros amparos que les voy a hacer mención en un momento más, en la doctrina del cierre de etapas procesales. El amparo en revisión 669-2015, 5744 del 2014, 7225-2016, 7103 de 2016, 2058 de 2017, que han venido hablando y decantando y desarrollando una doctrina jurisprudencial sobre el cierre de etapas
procesales. Y aquí lo que se menciona de manera muy concreta y que es importante establecer es que esta valoración racional de la prueba, reitero, tiene serias implicaciones respecto del juez de control en etapas preliminares, pero también va transcurriendo de manera transversal desde el inicio de la carpeta de investigación hasta su finalización en la última etapa que se conoce como de juicio. Y esto tiene una relación muy directa con el tema de y cómo impacta este derecho fundamental a la prueba y al debido proceso en sus diversas vertientes o en su haz de derechos que se contiene en este derecho fundamental. Por eso es importante y por eso quería yo exponer estos puntos de manera muy sintética por cuestiones de tiempo, pero que nos permite identificar cómo los operadores del sistema y cómo, me refiero yo a fiscales, asesoría jurídica o defensa, y en el caso, el juez puede, en etapas preliminares, como juez de control o como tribunal de enjuiciamiento, puede establecer estas circunstancias. Al menos el derecho fundamental a la prueba de las partes procesales, in genere, tiene diversas vertientes o haz de derechos. Primero, la primera vertiente de este derecho fundamental que garantiza el debido proceso y como consecuencia de ello una correcta aplicación del derecho, brindando seguridad jurídica y protección a los derechos fundamentales, es la forma en cómo se propone y cómo se admiten pruebas que resulten, uno, relevantes para sustento de una hipótesis. No establecemos nosotros hechos en una determinación, lo que establecemos son hipótesis fácticas con aproximaciones. No hay propiamente dentro del propio sistema, como se reconoce en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente establecemos un hecho o un enunciado de hecho, aceptamos una hipótesis de hecho que pudiera permitirnos determinar si una persona se le vincula o no a proceso o en su defecto se sentencia de manera condenatoria o absolutoria. Entonces, este primer momento es la primer vertiente del derecho fundamental a la prueba y del propio debido proceso para las partes procesales relevantes que no resulten contrarias a derechos fundamentales, esto es, que no sean ilícitas, son los dos postulados para ese efecto. Que sean practicadas, esa es la segunda vertiente de este haz de derecho, que sea practicada la prueba en juicio, es la segunda vertiente con base en las reglas del propio sistema, esto es, en la etapa de juicio, con las técnicas correspondientes de litigación, ustedes bien las conocen, el contraexamen en términos generales, y evidentemente con los refrescamientos o superar contradicción o aclarar contradicciones para ese efecto. Un tercer haz de derechos está vinculado directamente cómo va a ser valorada la prueba de manera racional. Y aquí encontramos al menos dos circunstancias para la valoración por parte del juez de manera racional, una de carácter individual y una de carácter conjunto. La valoración de carácter individual está vinculada directamente con factores de el suceso respecto del testigo, cómo es que percibió un determinado hecho, cómo es que lo recibió, cómo lo percibió en esos términos, en qué circunstancias del suceso, para posteriormente generar con ello una declaratoria de indicio que permita tener la fiabilidad necesaria en la información de calidad que se presenta ante el Tribunal de Enjuiciamiento y a partir de valorar individualmente cada uno de estos elementos de juicio, pasar a un segundo estadio que tiene que ver con la elaboración de carácter conjunto. Esto es el grado de corroboración de la afirmación o de la hipótesis en el segmento fáctico que afirma la Fiscalía al momento de acusar, sea en etapas preliminares, en el momento de la acusación, en la audiencia intermedia, para efecto de tener una teoría del caso y tener al menos un piso mínimo de individualización o de ponderación para verificar qué pruebas resultan relevantes o no, y aquellas que deberían de ser excluidas porque no tienen una utilidad para el tribunal de enjuiciamiento o que no tendrían esa capacidad justificativa epistémica o el rendimiento
epistémico necesario para justificar la aceptación de una hipótesis de hecho. Y la valoración conjunta, reitero, esta teoría en términos generales a la que se hace mención es la conformación de esa teoría, el segmento fáctico en su totalidad, a partir de la individualización que se realizó valorativa de cada uno de los elementos de juicio. Entonces, este es un tercer elemento a tomar en consideración. Tenemos otra vertiente, otro as que se incrusta en este derecho fundamental a la prueba, que está vinculado directamente con el derecho a la motivación de la decisión judicial. Y aquí hay dos puntos centrales. Uno tiene que ver con la motivación, que no se trata de una relatoría de lo que anteriormente se hacía de manera conjunta, en donde ustedes vean en el sistema tradicional estas sentencias, estas piezas escritas en donde se mencionaba de un análisis individual y conjunto, se obtiene esto, y transcribían básicamente lo que decía la Fiscalía en las acusaciones correspondientes. Aquí no, aquí se tiene que individualizar, valorar individual, después hacer un argumento en conjunto a través de una cadena inferencial probatoria para concluir en un determinado sentido, para declarar aceptada una hipótesis o un enunciado de hecho. Esto es la afirmación de la Fiscalía, no hecho en concreto, porque los hechos ontológicamente ni el juzgador ni las partes que no intervinieron en esas circunstancias pueden reproducirlo en esos términos. Es un hecho que acontece en términos generales, y hay toda una teoría, al menos en ese sentido, que de qué es lo que se prueba. En relación con ello, esa es la motivación, la justificación que se da, las razones que motivan una sentencia, una vinculación o un fallo de carácter absolutorio o condenatorio, dependiendo en la etapa procesal en la que nos encontramos. Y la decisión que tiene o que está más vinculado con el tema relativo a las reglas de la decisión probatoria. Esto es la determinación que asume el juzgador al momento de verificar cuáles son las presunciones doctrinalmente o la nomenclatura jurídica. Ustedes conocen al menos dos, las presunciones juris tantum y las de jure. Sin embargo, hay autores que mencionan que ese tipo de presunciones en realidad no son presunciones, es solamente una clasificación, una nomenclatura jurídica que se da. Más bien se trataría de inferencias de carácter probatorio que permiten llevar a una conclusión. En esta misma decisión se analizan las cargas procesales, esto es, a quién le corresponde probar y quién pierde en un determinado asunto, y los estándares de prueba, que son decisiones de política criminal y que desde el punto de vista epistemológico se establecen por el legislador. En el caso de México, el estándar de más allá de toda duda razonable, o lo que esto se pretenda, o lo que esto signifique como estándar más allá de toda duda razonable, que no es otra cosa más que verificar un umbral que a la fecha, en principio, en el Código Nacional no está establecido cuál es ese umbral para determinar o tener por establecido que se ha logrado desbordar o fagocitar el principio de presunción de inocencia. Entonces, y esto lo vamos a poder ver cuál es el estándar que ha establecido la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 945, diagonal 2018. Ahí es una explicación del sistema de la valoración de la prueba del sistema anterior, del sistema mixto, o así conocido, mixto, y ahí se menciona incluso la prueba que se conocía en ese sistema de carácter indiciario. Esto es, que no es una prueba en sí, lo explican en este amparo directo en revisión, sino más bien es una herramienta que se utiliza, un método que se utiliza en ese sistema para llegar a una conclusión. Esto es de algo conocido, llegar a algo que se está desconociendo, y a través de una inferencia concluir lo que se conocía, reitero, como prueba de carácter indiciario, que reitero, no es prueba, es método que se utiliza, haciendo referencia a la contradicción de tesis 48, diagonal 96, y al amparo directo 78,
diagonal 2012. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Bueno, básicamente porque estas circunstancias de la teoría racional de la prueba que les he hecho mención en estas diversas fases del sistema penal acusatorio nos permite identificar y llevar a cabo un buen o un justo proceso, lo que se conoce con las formalidades esenciales del procedimiento, un proceso justo o el debido proceso, en términos generales, como un derecho fundamental que garantiza seguridad jurídica a las partes procesales. Esto es, no tomar decisiones de carácter arbitrario, que no se tomen malas decisiones y con base en ello, en las etapas correspondientes, en el caso de proposición y admisión de pruebas, inadmitir pruebas que en principio resultarían relevantes. Esta teoría en contra o contracara encuentra estas circunstancias, esto es, que las decisiones que se tomen por parte del órgano jurisdiccional se inadmitan pruebas que resultarían relevantes. Dos, dirigir inadecuadamente la práctica de la prueba, esto es que no se obtenga toda la información posible de hechos, esto es que tengan el rendimiento epistémico para ese efecto. Tres, valoraciones erróneas en cuanto a la fiabilidad, atribuir un grado de corroboración incorrecto en la valoración conjunta a la hipótesis fáctica, la aplicación de carácter erróneo sobre reglas de decisión de carácter probatorio a las que he hecho referencia, esto es presunciones, cargas procesales probatorias y los diversos estándares que se establecen en materia de la decisión. Como podrán darse cuenta, esta contracara que corresponde básicamente a la concepción persuasiva de la prueba, pues se vincula directamente con el tema de la convicción judicial, la conciencia psicologista y subjetivista, la cual estamos o se está intentando desterrar del sistema, realizando diversos estudios al respecto para poder desarrollarlos en el sistema y que, reitero, ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto qué genera? De no llevar este procedimiento, esto genera sentencias de carácter infundado por ausencia de justificación sustantiva en cuanto al derecho en esta vertiente del derecho a la motivación, un déficit de explicitación del razonamiento en cuanto al grado de corroboración, que trae como consecuencia necesaria incorrecta aplicación del derecho, ausencia de garantías de seguridad jurídica, violación a derechos fundamentales y al propio debido proceso que tenemos establecido en nuestra Constitución. Este razonamiento inferencial de peso probatorio de estos elementos, esta valoración que se tiene que realizar, pues está vinculado directamente con un tema de carácter de fiabilidad de la información. Esto es, se tiene que valorar de manera, como ya mencioné, de manera individual, pero también desde el punto de vista conjunto, la fiabilidad en la información que resulte relevante, que resulte de calidad para estos efectos, para tener un grado de corroboración y que el órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de aceptar una hipótesis de hecho. La concepción racionalista de la prueba a la que hago mención tiene una serie de conformación del conjunto de los elementos de juicio que habrán de llevarse hasta esa etapa de juicio a través de las etapas preliminares que realiza el juez de control. Esto es una proposición, una admisión, una práctica, una valoración individual, una valoración de carácter conjunto. La valoración individual está directamente vinculada con la fiabilidad de la información y la calidad que proporciona el agente, el órgano de prueba ante el tribunal de enjuiciamiento, y la conjunta, reitero, tiene que ver con el grado de corroboración que otorga a la hipótesis de hecho afirmada por la defensa o la fiscalía de la defensa, la hipótesis alternativa que se esté planteando para poder emitir una decisión sobre los hechos. La decisión de estos hechos es la aceptación de una hipótesis que ha quedado debidamente probada y que se vincula directamente con
este tema del artículo 20 constitucional y 2 del Código Nacional, que entiende en términos generales que la averiguación de la verdad de los hechos debe de ser como correspondencia con el mundo. Esta aceptación o esta aproximación que no es concluyente, pero que sí es prevaleciente respecto de una determinada teoría del caso. Reitero, que es correspondiente con el mundo, pero que no es concluyente. Esto es, nunca vamos a llegar a una verdad absoluta porque ontológicamente tenemos como seres humanos limitaciones. Les mencionaba yo hace un momento que la defensa, la fiscalía normalmente presenta una hipótesis de un caso, de un hecho, de un enunciado de hecho, para que se acepte por parte del órgano ese enunciado a partir de registros que tengan el rendimiento epistémico en etapas preliminares de los que extraen datos de prueba y a través de una cadena inferencial establecer en grado de probabilidad, como marca el artículo 316 en su fracción tercera del Código Nacional, si fuera la audiencia inicial, en grado de probabilidad y con racionalidad, los indicios razonables y poder emitir un auto de vinculación aceptando una hipótesis. De hecho, enunciado de hecho, esclarecimiento del hecho que no delito. Ustedes bien saben que el delito como figura delictiva se analiza hasta la última etapa que se conoce como de juicio. Ahí es a donde se acredita. Entonces, esta decisión de los hechos, esta aceptación de la hipótesis probada, pues está vinculada directamente sobre reglas de decisión sobre las presunciones. Esto es, las cargas que se tienen para estos efectos reguladas en el propio Código Nacional, los estándares de prueba que se alcancen sobre estas circunstancias a partir de lo que el legislador estableció como tal. El Código Nacional no establece el umbral, esto es el grado de corroboración de ese estándar para poder decir que quedó rebasado. Sin embargo, en este precedente al que hago referencia, al amparo directo en revisión, establece cuál es el estándar que se tendría que estar colmando para estos efectos. Entonces, aquí hay dos asunciones que resultan importantes dejar pues establecidas, dos asunciones de carácter básico. Una de carácter objetivo, que ya mencioné, que es la averiguación de la verdad, y una que tiene que ver con la clasificación de los momentos propios de la actividad probatoria a las que ya hice referencia en esta vertiente de derechos incrustadas en el derecho fundamental a la prueba. Operar cada una de estas etapas haciendo un pequeño paralelismo para llegar o tener una probabilidad de acierto mayor que una de desacierto o de una incorrección al momento de la motivación y de la decisión correspondiente. Esto es, que lo que se declare aceptado como probado coincida con la verdad del hecho. Podríamos hacer este paralelismo para entenderlo un poco más y aterrizarlo a la charla que estamos teniendo el día de hoy. Imagínense ustedes que para a quien les guste la cocina, a quien les guste cocinar, que para hacer un buen platillo, ustedes son muy buenos técnicos en cocina y hacen y realizan todas sus operaciones y tienen toda su herramienta para cocinar, todos sus instrumentos listos para poder cocinar. Pero para cocinar un buen platillo, ¿qué se requiere? Pues elegir excelentemente la materia prima para poder llegar a ese buen platillo. A eso me refiero cuando hablamos de conformación, de recolectar los ingredientes del platillo. Esto es, que la información que va a pasar ante un tribunal de enjuiciamiento, ubicándonos en la etapa de juicio, resulte relevante, que resulte útil para el tribunal de enjuiciamiento. Eso sería en juicio. En etapas preliminares, para la fiscalía, quien tiene estas funciones, tendría que recolectar esta excelente materia prima para poder recolectar esta información y vertirla al momento del desarrollo de la audiencia con el dato de prueba, extraer del registro de investigación el dato de prueba necesario para que se tenga al final un buen producto y el juzgador pueda emitir una resolución acorde
a la aceptación de una hipótesis en torno a un hecho con apariencia de delito. Entonces, aquí es importante, entonces, y cobra especial relevancia la actividad que realiza la Fiscalía en términos del artículo 212 del Código Nacional para el esclarecimiento del hecho en todas sus líneas de investigación. Esto es, que resulte razonable, útil, eficaz, eficiente, libre de estereotipos para garantizar, reitero, que lo que está presentando ante el juzgador tiene los elementos racionales suficientes con indicios para poder sostener una vinculación a proceso, con independencia de las cuestiones de carácter técnico que se requieren para el desarrollo de esta audiencia en el caso de la Fiscalía. La defensa, por su parte, igualmente, tener recolección de información, registros de investigación que permitan tener una hipótesis alterna al caso que se está presentando dentro de la propia carpeta de investigación. Elementos, reitero, excelente materia prima para llegar a un buen platillo. Esto es como lo relativo a una fruta. Podemos ver un melón y lo identificamos por su cáscara, pero quizá el melón, ese melón que se está presentando al momento de abrirlo en su sustancia, pues resulta que está podrido o que no tiene la materia prima necesaria para poder hacer una buena agua de melón. Entonces, haciendo este tipo de paralelismos, podemos llegar a la conclusión, ese es el rendimiento epistémico que se requiere para la aceptación de una hipótesis de hecho, que tenga esa capacidad justificativa epistémica que permita aceptar una hipótesis de hecho debidamente controlada por las partes, que se explicite al momento de emitir la determinación correspondiente y pueda generar el control horizontal, y no nada más horizontal, sino también vertical, a través del sistema recursivo que se tiene implementado para ese efecto. Entonces, entre más alto es el peso probatorio en cantidad y en variedad de información relevante, será mejor tomada la decisión y nos va a llevar a una aproximación del hecho más cercana a la realidad. Esto es, reitero, y hago mucho énfasis en ello, nosotros no tenemos por probados hechos. Lo que tenemos es aceptadas hipótesis de hecho para el esclarecimiento de un hecho en etapas preliminares. En la etapa intermedia tendríamos elementos para la Fiscalía y para la defensa al momento de llevar a cabo la audiencia intermedia con una hipótesis alterna en un piso mínimo para evaluar o para determinar la relevancia de la prueba de aquello que podría resultar relevante para un tribunal de enjuiciamiento y útil al momento de emitir una sentencia. Y eso es a lo que se refiere justamente la primera sala en este amparo en revisión que les hice mención como juez orgánico y racionalizador del propio sistema. Para extraer información para que resulte relevante para la valoración y con base en ello poder establecer el asiento de una buena decisión más aproximativa, garantizando estos derechos fundamentales del debido proceso vinculado con el derecho fundamental a la prueba en sus diversas vertientes en este haz de derechos al que he hecho referencia. Una adecuada motivación de los hechos. Podría citarles a ustedes el amparo directo en revisión 5325 diagonal 2021 y el 243 diagonal 2017, en donde se menciona, al menos en la etapa de juicio, cómo opera el principio de contradicción en el ejercicio del derecho de defensa, en donde se exaltan básicamente, alcanzan su mayor clima en el juicio correspondiente, es en donde se verifican la totalidad de estos principios rectores del sistema penal acusatorio, la inmediación, el amparo directo en revisión 1956, diagonal 2019, y el 492, diagonal 2017, para establecer este derecho de defensa y la garantía de integración de la propia prueba. El estándar de prueba. Prácticamente que tiene que ver con la motivación y que está vinculado de manera directa con el tema de la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba.
El amparo directo en revisión 3623/2014, en sus párrafos 103 a 105, menciona cuál es ese estándar, cuál es el utilizable para estos efectos, y ahí se menciona el 945/2018 para el tema de la valoración en esos términos, y el 115, en este párrafo se hace mención a esta circunstancia, cuál es el estándar de prueba para establecer estas circunstancias. Para lograr establecer, reitero, un estándar más allá de toda duda razonable. ¿Cuál es el que se utiliza de manera muy concreta y quizá sea el de los más exigentes para la Fiscalía? Ahí se menciona de manera muy concreta que la teoría de la Fiscalía, esta afirmación que realiza del cuadro fáctico y la clasificación jurídica, pero particularmente el cuadro fáctico, debe de explicar no únicamente la teoría del caso de la Fiscalía, sino que también debe de abarcar y ser explicativa de la teoría del caso de la defensa. Si existe alguna duda respecto de algún tema importante que ha establecido la defensa en su hipótesis alternativa, entonces eso genera un estándar de duda, genera un estadio de duda al tribunal de enjuiciamiento, y la regla general que se establece por el legislador para emitir una sentencia es, al existir duda razonable, por no ser explicativa la teoría del caso de la Fiscalía, de la hipótesis alterna, es la absolución. En esos términos se ha decantado el legislador mexicano, nuestro ordenamiento jurídico mexicano, y se debería de emitir en ese sentido una sentencia de carácter absolutorio. Entonces tiene que ser explicativa de la versión de la Fiscalía, pero no únicamente de la Fiscalía, sino que también debe ser explicativa de la teoría del caso de la defensa para poder establecer ese estándar rebasado de más allá de toda duda razonable, fagocitando la presunción de inocencia que se tiene para estos efectos. Aquí, para probar un hecho, ¿qué es probar un hecho? Podríamos citar incluso sobre estas circunstancias y la aceptación de una hipótesis de hecho, el amparo directo en revisión 5425/2022, eh, y a partir de ello establecer que una norma jurídica, me ubico ahorita en el plano jurídico, ustedes bien saben que una norma jurídica tiene una estructura de carácter condicional que está relacionada con un hecho determinado y una consecuencia. Esto es, para que pueda probarse un hecho, esa estructura condicional de la hipótesis delictiva se correlaciona con un enunciado de hecho, lo que se conoce dentro de la dogmática un ejercicio de tipicidad respecto de un cuadro fáctico con la hipótesis que se menciona en una codificación penal sustantiva. El término de prueba no es el que he hecho referencia, no es unívoco. La prueba puede ser entendida al menos en cuatro vertientes. Una actividad, perdón, tres vertientes. Una actividad como una actividad que prueba algo, de probar algo, la actividad que se realiza en un determinado momento, la actividad, la práctica de la prueba en sí, la construcción de la prueba en sí, entendida como prueba. Reitero, no es unívoco este concepto, medio de prueba o dato probatorio, eh, o resultado que arrojó de un hecho probado de un determinado caso. Entonces, la prueba en ese sentido, reitero, la he venido utilizando en su dimensión ya como construcción de prueba o en su defecto como dato de prueba dentro de la vinculación a proceso como medio dato probatorio para el establecimiento de una vinculación a proceso. El razonamiento no es otra cosa más que una inferencia, un argumento a través de cadenas inferenciales probatorias de un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una conclusión. Esto es, hay dentro de la lógica argumentativa tenemos también lo que se conoce como silogismos de carácter entimemático. Estos silogismos entimemáticos son aquellos que no tienen un respaldo, una hipótesis, sino que son afirmaciones que no tienen ni respaldo ni tienen garantía. Esto es, se hacen afirmaciones sin
sin tener un soporte probatorio en esos términos, una hipótesis en los términos del silogismo jurídico que ustedes conocen de manera normal. A eso se le conoce como entimema, lo que dentro de la doctrina y dentro de la actividad profesional que realiza cada uno de ustedes, mencionan como es un argumento de carácter subjetivo, así definido. Entonces es un entimema porque no tiene un respaldo ni tiene una garantía dentro de lo que se conoce como argumentación en general. Eh, no, el hecho en realidad no es un acto jurídico. eh, no hay propiamente o hay una distinción en este fenómeno. El hecho es en realidad un fenómeno de la realidad, un acontecimiento que se sustituye evidentemente a través de este ejercicio de subsunción del hecho a la norma en la hipótesis a la que delictiva que se esté estableciendo para aceptarla o no como probada en un determinado momento a partir de datos de prueba o de la construcción de la prueba en juicio. No es un acto jurídico. eh, el objeto de la prueba en sí es muy amplio. Hay filósofos en ese sentido que han establecido que el hecho es un evento, sucede en el mundo, en un lugar determinado y en esas circunstancias se agota. Y además a eso hay que sumarle la percepción que tiene una determinada persona respecto de estas circunstancias que vivió en ese evento, en ese lugar, en determinado acontecimiento, fenómeno de la realidad. Y esto guarda vinculación directa con el tema de la individualidad. Esto es de la valoración racional probatoria en esos términos. Bueno. Entonces, en el mundo, estos hechos se expresan en esos términos a través de un lenguaje y un pensamiento que corresponde a creencias, creencias que se expresan de una determinada manera en relación con la verdad o la correspondencia con un hecho o su falsedad. Entonces, aquí se involucran otros elementos que tienen que ver con la percepción al momento de un determinado hecho. Hay estudios de carácter científico que establecen y que muestran estas circunstancias. Una persona que puede estar viendo un color determinado y una diversa podría estar verificando otro tipo de color de una misma imagen. Ese efecto que también se da en la naturaleza cuando uno va sobre la carretera y a lo lejos logra observar cuando hay mucho sol que pareciera ser que está húmeda la autopista, húmeda la carretera. Son fenómenos que se van presentando. Hay quienes los perciben, otras tantas no. Eso tiene que ver con temas de percepción que tienen que ser, reitero, analizados y explicitados como parte del razonamiento probatorio. Y una clasificación más genérica respecto a los hechos, bueno, pues tenemos hechos genéricos, hechos individuales, hechos que pudieran ser brutos desde el punto de vista empírico, hechos que son percibidos, la impresión de un determinado hecho, de carácter interpretativo, datos sensoriales, naturales y de carácter institucional. Y esto, reitero, está vinculado con la facilidad de una determinada presunción al momento así denominada dentro de la nomenclatura jurídica como presunciones que facilitan en algún sentido la cadena inferencial probatoria. Esto es, un ejemplo de ello, el Código Penal para delitos contra la salud establece que determinada cantidad se debe de presumir que se entiende para una finalidad de comercio en términos del artículo 194 del Código Penal Federal. Entonces, en ese sentido, todos estos elementos son aquellos que dentro de este derecho fundamental a la prueba para garantizar el debido proceso y la correcta aplicación del derecho deben de ser considerados para ese efecto y dar una buena explicitación, una correcta aplicación del derecho, proteger los derechos humanos, garantizar seguridad jurídica y el debido proceso en los términos que les he expuesto. Es una explicación muy sintética desde mi perspectiva de esta teoría racional de la prueba. No sé si tengan alguna duda, trato de ser lo más rápido posible por cuestiones de tiempo, entiendo que es una hora de charla y no sé si tengan alguna pregunta. Licenciado Javier Olea de la Rosa. Sí, maestro, buenas noches a todas y a todos. Entré un poquito tarde. Una Sí. disculpa de antemano. No sé si escuché bien, maestro, que habló de ahí de un dato sensorial.
¿Estoy en lo correcto? Sí, en los hechos interpretados, datos sensoriales. ¿A qué se refiere, maestro? ¿Un dato sensorial a qué se refiere? No sé si nos podría ejemplificar con algo. Sí, el que les mencionaba respecto de el momento en que está uno sobre la autopista y ya ve que a lo lejos se alcanza a verificar como si estuviera húmeda la, la autopista en donde uno va manejando cuando hay mucho sol, cuando hay mucho sol. Ese es un dato de carácter sensorial, es interpretado por parte de nuestra mente, ¿no? Entonces, en realidad no lo está. Lo que pasa es que es reflejo de la luz del sol, pero ese es un dato de carácter sensorial cuando en la realidad no aconteció de esa manera. Entonces, estos son temas que se tienen que estar analizando al momento de un determinado delito, ¿no? Este es un ejemplo solamente de esa circunstancia, pero pueden haber muchos otros. Hay desde el punto de vista científico los colores. Si usted busca en Google, e incluso hay videos en donde se logra verificar cómo una persona ve determinados colores y una los percibe de distinta forma, ¿no? Y eso también tiene que ver con temas de carácter patológico. Hay personas que tienen problemas en la vista y no perciben de la misma manera esas circunstancias, ¿no? Entonces, esos colores, y eso, pues, para efectos de un procedimiento, hay que considerarlo, y eso es lo que se valora de manera individual en un determinado asunto. En la valoración individual, estos factores del suceso y recuperación de la memoria, si hay algún tipo de sesgo de carácter cognitivo por parte de la persona que está declarando, en la recuperación de la información, que si esta es de calidad, y cómo se formularon las preguntas para obtener una determinada información que resulte de calidad y que tenga esa capacidad justificativa epistémica para considerarlo en principio como indicio y después relacionarlo de manera armónica y conjunta para la conformación de la teoría del caso del segmento fáctico de fiscalía o de la defensa. O sea que esto no se puede valorar en su momento, en el enjuiciamiento, individualmente, sino a través de una manipulación de pruebas, Se así debo valora, entenderlo. se valora individual, se debe de valorar individualmente cada órgano de prueba, si fueran testimoniales. Cada órgano de prueba se valora de manera individual a través de los factores del suceso, de recuperación de la memoria, y una vez que se obtiene toda la información y se verifica que tiene la calidad de información epistémica para justificar una, una parte del cuadro fáctico, se avanza con el siguiente. Todos tienen que estar individualizados, tienen que estar valorados individualmente para posteriormente a realizar una valoración conjunta que tiene que ver con el grado de corroboración que se tenga respecto para poder el juez aceptar una hipótesis de hecho. Entonces, se realiza en conjunto de estos elementos, en términos concretos, de estos elementos, de estos testimonios, obtuvo esto. Las personas tienen la capacidad, porque se tratan de policías que percibieron el hecho de manera directa a tantos metros, bajo estas circunstancias, con bastante luz, son policías que, dada su formación en esos términos y que normalmente están realizando detenciones, eh, quizás ya no tengan eh, se normaliza, vaya, la detención no es lo mismo que una persona, un ciudadano detenga a una persona porque se pone nervioso y la percepción pudiera ser distinta y no estar enfocado en determinadas circunstancias que un policía que tiene esas capacidades está adiestrado para esos efectos y ese nerviosismo en realidad se normaliza y sí se enfocan en determinadas circunstancias, en la detención de un arma, en la detención de narcóticos, en determinadas circunstancias o puntos clave y todo eso se tiene que valorar individualmente para otorgarle un rendimiento epistémico y conjuntamente para corroborar una hipótesis en su conjunto, dependiendo de la afirmación por parte de la fiscalía o la hipótesis alterna de la defensa, ¿no? Gracias, maestro. Sí, por parte de Tomás. Buenas noches, muchas gracias, muchas felicidades por la conferencia, la plática extraordinaria.
Eh, Muchas felicidades a mi querido maestro Martínez Bastida. Y la verdad que es un gran tema, doctor. Mi pregunta va en el sentido, tuve la fortuna de tener de maestro a Jordi Ferrer. Entiendo Ah, mira, perfectamente lo que habla usted de la valoración racional de la prueba. Eh, Y el amparo directo en revisión de la ministra Norma Piña 945 diagonal 2018 da una historia de lo que es la valoración racional de la prueba y hasta llegar así a es. este punto, ¿no? La pregunta es en sentido de, acá en Veracruz tenemos infinidad de problemas con el Poder Judicial del Estado, jueces que no nos admiten la prueba, jueces que dicen con lo que hay de prueba, para mí ya estoy convencido que así voy a resolver. Yo he entendido que el derecho a la prueba, como usted bien lo decía, lo conforman 4 elementos según Jordi Ferrer: la admisión, desahogo, valoración racional y motivación. Si Sí, falta uno de estos elementos, el violentar el derecho a la prueba es violentar el derecho al debido proceso y a todos los demás derechos. Eso es motivo de alegar como acto reclamado y que nos concedan el amparo para esos efectos. sí, claro. El alegar yo que me está violentando, porque hacer una explicación que esto usted hizo ahí ahorita muy nítida de lo que es la valoración racional. Si yo le digo a un juez, porque yo lo he hecho en las audiencias, a los jueces de control, de acuerdo con el 316, lo que señala Jordi Ferrer ahí en una de los estándares de prueba número 4, las propuestas fácticas y demás, lo he Sí, alegado para la no vinculación a proceso. Obviamente no me han hecho caso los jueces de control, pero los federales sí. En este caso en concreto, la pregunta es, si yo alego que el juez de control, al no valorar racionalmente la prueba, ni motivar lo suficientemente bien, como lo dice Marina Gascón Avellán, hay una violación al derecho a la prueba, a la defensa adecuada, y por ende, ¿se me debería conceder el amparo? Esa es mi pregunta. sí, porque están íntimamente correlacionados. El debido proceso, el derecho a la prueba, la posibilidad de una verdadera valoración racional de la prueba, es identificar cada uno de estos elementos. Fíjese que en la vinculación a proceso hay teorías, o al menos hay ciertos operadores que mencionan, y también lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que ahí no se realiza una valoración propiamente dicha, sino que se hace un ejercicio únicamente para verificar si se actualiza una hipótesis. La dogmática jurídica penal respecto a los elementos del delito tampoco se hace en la vinculación en esos términos. Yo desde mi perspectiva y atendiendo a estos criterios sí lo realizo. Voy individualizando cada uno de los elementos, obtengo la información que se me está proporcionando y llego a una determinada conclusión. Pero sí le impacta en la vinculación a proceso desde el punto de vista de este derecho fundamental, en la vertiente de este derecho de motivación y de la decisión. Si no hay una exposición racional que le permita a usted controlar esta información a través del recurso correspondiente, o del medio de control constitucional, el juicio de amparo, desde mi perspectiva, la determinación resultaría en principio arbitraria y habría una mala decisión. Esto se tiene que explicitar al momento de la valoración correspondiente, en esos términos, de cada dato de prueba, qué es lo que se obtiene, que debe de estar explicitado por la Fiscalía, ¿eh? No se trata, y aquí hay un mal entendimiento del sistema, al menos por parte de los fiscales, porque ustedes dense cuenta cuando formulan una imputación o una vinculación a proceso, solicitan la vinculación, empiezan a narrar, a dar una lista de registros de investigación. No extraen el dato de prueba, enlistan, enlistan el registro de investigación, es la actuación que tienen en la carpeta de investigación, pero no hacen un ejercicio argumentativo de extracción de dato de prueba. Eso haría mucho más nítida y mucho más rápida el desarrollo de una audiencia en vinculación, y eso sería un elemento suficiente porque no se está cumpliendo con la carga argumentativa de la Fiscalía y desde el punto de vista probatorio para emitir una vinculación, pero eso ya tiene que ver con la actividad procesal de cada una de las partes, reitero. Entonces, en ocasiones llegan y prácticamente le leen la lista de los registros de la carpeta, pero no extraen ni me dicen qué es lo que se obtiene de cada uno de ellos.
el principio de división de funciones del sistema a mí me prohíbe realizar sustitución de la función, aun cuando yo lo pudiera advertir de esa lista, yo no puedo hacer ese argumento porque la fiscalía no hizo el pronunciamiento correspondiente. Creo que, así como me lo plantea, si están esas circunstancias, tendría que concederse el amparo en esos términos, a partir de esta información, porque eso está relacionado con este amparo directo en revisión y es un tema jurídico, y ahí está ese amparo directo en revisión que menciona. Muchísimas gracias, doctor. Incluso también el amparo directo 4/2022 también da muchísima luz en Sí, ese claro, sentido sobre la motivación. Gracias. sí. ¿Alguien más? Pues creo que no. Pues traté de ser muy sintético en esta charla. Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguien más que quisiera. Aquí vi, sí, no. Bien. Eh, pues básicamente espero que les haya o que les sirva de algo esta pequeña charla que hemos tenido en este espacio que nos brindó el Colegio Mexicano. Y bueno, pues ese es de manera muy sintética en este tema del derecho fundamental a la prueba y muy sintético de la teoría racional de la prueba. Les sugiero consulten para entender un poquito más sobre este tema el manual de razonamiento probatorio que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí justamente habla de estas circunstancias mencionando al, al autor, al quien en realidad empezó a incorporar esta teoría en México, Jordi Ferrer Beltrán. Marina Gascón también es una exponente buenísima para este efecto, y Carmen Vázquez, y ahí están citadas en este manual de razonamiento probatorio. Espero les pueda funcionar. Pues muchas gracias, amigo. Como tú puedes darte cuenta, en el chat tienes muchas felicitaciones, muchos beneplácitos por tu charla. Serge te dice excelente ponencia, muchas felicidades. José Luis Santillán, muchas gracias, doctor, buena noche. Lucila te dice muchas gracias, doctor, fue usted muy explícito. Reynoso Escobar Ernesto dice gracias, su señoría. Blanca te dice muchas gracias. Moto 40 dice muchas gracias, excelente ponencia, gracias al Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Paola te da las gracias, Ana Luisa igual, muchas gracias, Adi, muchas gracias, y Javier Olea te dice excelente ponencia. Por lo cual te agradecemos, amigo, que tu compañía en esta noche, en esta tu casa, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, y pues esperamos que en breve nos puedas compartir más de tu sapiencia jurídica, porque al final del día estamos aquí para compartir conocimiento a través de este colegio que ha sido creado por el visionario que es el maestro Víctor Rivas. Así que te agradecemos tu compañía, y pues esta noche damos por terminada esta charla y nos estamos saludando la próxima semana con todas y todos ustedes en otro programa de temas selectos de Derecho Penal, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Gracias, Gerardo. Gracias, maestro Víctor Rivas. Gracias a todos, a todas. Gracias, gracias a ti y gracias al maestro y gracias al Colegio Mexicano. Espero que les haya servido y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, doctor Eduardo Martínez Bastida. Que tengan buena noche. Igualmente, muchas gracias.